Bien. Entonces, ya limpiamos aquí, limpiamos acá. Vamos a trabajar con el editor. Pestaña editor. Bueno, antes de irnos a la pestaña de editor, les voy a mostrar, antes de que se me olvide, que hay una tercera pestaña. Ahí seguimos. Ahora sí. Una pequeña pestaña aquí que se llama documentación, que nos permite ver toda la documentación. Esto es por supuesto para aquellos que tengan curiosidad en querer explorar, ver qué otras cosas tiene el Octet. Les recuerdo que este no es un curso de Octet, ¿ok? Sino que este es de cálculo numérico, así que yo solamente me voy a limitar a enseñarles solo aquellos que ustedes van a necesitar para trabajar. Ok, si ustedes quieren explorar algunas otras cosas, ¿verdad? Que no las voy a dictar porque no lo necesitaremos para cálculo numérico, pues bueno, aquí tienen para curiosear. Ok, aquí tienen para poder explorar, índice de funciones. Aquí yo estaba buscando la respuesta que no me acordaba cómo se escribía. Ok, y bueno, cualquier otra cosita pueden consultarlo por acá. Bueno, ahora volvemos al editor. La ventana de editor. La ventana de editor nos permite a nosotros poder escribir códigos para aplicaciones personales, aplicaciones que crearemos y que se van a salvar, que tenemos que salvar en este directorio que está aquí, el directorio personal de ustedes, donde se va a alojar cuando ustedes instalan Octave. Octave se instala de manera predeterminada en la carpeta personal. Genera una carpetica en la carpeta personal donde ahí se van a generar las librerías, los documentos, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Se vincula a eso. Bien, vamos a hacer un primer programa sencillito de asignaciones y operaciones. ¿Ok? Fíjense cómo va a trabajar esto. Vamos a escribir, por ejemplo, quiero, por ejemplo, hacer una suma. Quiero que, por ejemplo, una variable z sea igual a, por ejemplo, a x más 3 por y, ¿verdad? Menos 1. Pongo punto y coma para que el resultado no se vea. Y luego, ajá, fíjense que lo que quiero es hacer este cálculo. Pero por supuesto, para poder llegar a este cálculo, ¿qué necesito? Necesito ingresar el valor de x, ingresar el valor de y, que se genere de forma automática la variable x, la variable y, para después generar este resultado. ¿Cómo ingresaremos esos valores cuando se ejecuta el programa? Escribimos x y a x colocamos el operador de asignación, que es el igual solo, ¿ok? Y escribimos este comando, input, ¿ok? Con esta función, input, y entonces dentro de input, ¿verdad? Vamos a escribir una cadena de caracteres. La cadena de caracteres se discrimina, se denota con una apóstrofe que está aquí, y dentro de lo que esté encerrado dentro de apóstrofe, el programa lo va a interpretar como una cadena de caracteres. Ponemos x dos puntos o ingrese valor de x. Dos puntos, damos un espacio, pues cerramos aquí apóstrofe y cerramos paréntesis. Y cerramos con punto y coma. ¿Ok? Ingrese valores de y. Aquí voy a copiar y pegar y modifico. Este sería y. Este sería y. ¿Verdad? Y listo, ya una vez que haya ingresado x, se lo asigne a x, ok, el valor que ingrese con input, ya automáticamente genera la variable x, va a generar automáticamente la variable y, las va a operacionalizar mediante estos operadores aritméticos que están aquí. Y bueno, tengo dos formas de presentar el resultado. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Si quito el punto y coma, debería mostrar directamente el valor de z. Vamos a ejecutarlo. Ah, y hay que ponerle un nombre al programa. Está aquí sin nombre. Vamos a asignarle nombre. Haciendo esto, guardar archivo, ¿verdad? Vamos a llamarlo. Fíjate que te está llevando el programa directamente a la carpeta, ¿verdad? Que de forma predeterminada, la carpeta que está aquí en usuarios. ¿Ok? Voy a colocar acá, le voy a poner un nombre. Por esto, asignaciones 1. Asignaciones aritméticas. Fíjense que yo no puedo agarrar y escribir el nombre del archivo usando espacios en blanco. Si yo pongo espacio en blanco, me va a arrojar un error. Tengo
Tiene que ser una cadena de caracteres corrida, única. No puedo utilizar caracteres especiales. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, colocar, como yo soy muy mañoso con las tildes, no puedo colocar aritméticas con tilde en la E porque me va a decir error. Tienen que ser caracteres alfanuméricos consecutivos. Caracteres especiales, guión bajo o guión del medio. Más nada. ¿Ok? Puedo utilizar combinaciones de letras y números, pero siempre el primer carácter tiene que ser una letra, no puede ser un número. ¿Ok? Bueno, arrancamos acá, le damos guardar. Ya está creada. Vamos a ejecutarla, la podemos ejecutar. Hay tres formas de ejecutar esto. Desde aquí o desde la ventana de comandos escribiendo el nombre del fichero o desde el historial cuando ya se haya ejecutado al menos una vez. Vamos a ejecutarlo por acá. Y fíjense, se está ejecutando en este momento el programa. Y me está diciendo, ingresa el valor de X. Me está mostrando qué cosa, lo que le escribí en el input. Una cadena de caracteres. Vamos a colocar un valor. 3. Le doy Enter. Ahora se está ejecutando la segunda línea. Ingresa el valor de Y. Así es como uno interactúa con el programa. 2. Le voy a dar Enter. Y fíjense lo que hace. Ejecuta el cálculo y como no tiene el punto y coma, no me muestra el resultado. O sea, me muestra el resultado directamente. ¿Ok? Listo, chévere. Pero supongamos, ¿qué sucede si yo le hubiese puesto punto y coma a esto? Ya la aplicación se cerró. ¿Cómo yo sé que ya se detuvo la ejecución del programa? Porque aparece esta doble flechita y está parpadeando el cursor, esperando una nueva instrucción. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese colocado punto y coma acá? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Meto, no sé, algún valor random por aquí. No me muestra el resultado, pero fíjense qué sucede. Ese cálculo se llevó a cabo. Sí, aquí está. Dio 7. Yo puedo ver los resultados aquí y acá. X igual 5, Y igual 1 y Z igual a 7. Fíjense que sería X 5, Y vale 1, sería 3 por 1, 3, 5 más 3, 8, menos 1, 7. ¿Vale? Supongamos que yo quiero hacer una salida que sea mucho más elaborada que, hubo un parpadeo aquí. Se fue la luz en algún lado, pero bueno, por aquí todavía tengo luz. Si de repente yo quiero una forma más elaborada de presentar este resultado, puedo recurrir entonces a otra funcióncita, printf. Printf me va a permitir hacer lo siguiente, tener una cadena de carácter, ¿verdad? Y entonces va a ser una cadena de carácter que yo le puedo agarrar y agregar para quitarle cosas. Por ejemplo, puedo colocar y escribir Z o el valor de Z. El valor de Z es 2 puntos, por ejemplo. Y fíjense lo que voy a colocar. Presten atención a esto, a este formato. Porcentaje, punto, 1, por ejemplo, puede ser un 1, puede ser 0, puede ser 3, puede ser lo que sea. Ese número que se coloca a continuación, ¿qué representa? Representa número de decimales con los que yo quiero que se muestre el resultado. Después cierro con F para decir que hasta ahí llega el indicador de formato de salida del número. Luego yo agarro y puedo colocar, por ejemplo, pongo apóstrofe, ¿verdad? Para cerrar la cadena de carácter. Luego pongo coma y después hago referencia a la variable, ¿ok? Donde está almacenado el valor que yo quiero que se muestre en este lado de la cadena de carácter, ¿ok? Cierro la función y la ejecutamos a ver qué pasa. Ingresa el valor de X, 5, 4, y me dice, el valor de Z es tanto. Pero fíjense que me está colocando el cursor justamente al lado del resultado. Supongamos que yo soy muy necio y quiero que de repente el cursor, cuando ya se haya ejecutado el programa, el cursor para la siguiente instrucción quede justo debajo. Bien sencillo. Lo que hacemos es que nos metemos aquí y editamos. Hacemos la siguiente edición. Colocamos el slash volteado, ¿ok? Y N.
Esta combinación de estos dos caracteres representa salto de línea. Eso, por supuesto, nos va a permitir que cuando se ejecute la aplicación, el cursor quede en la línea siguiente. Vean qué pasa. Entonces ahora el cursor quedó acá. ¿Ven? Bien, esto es, por ejemplo, lo básico para trabajar con asignaciones. Les voy a enseñar un truco. Fíjense esto que está aquí. Supongamos que de repente tenemos que trabajar con algún programa donde la función cambia. No siempre vamos a poder trabajar con esta función. De repente, si quiero evaluar otra función, ¿qué sucede? Que tendría que editarla, escribir una función diferente, ¿cierto? Entonces, fíjense qué opción pudiéramos hacer acá. Vamos a escribir aquí input nuevamente y vamos a escribir acá ingrese la función. Dos puntos y cerramos apóstrofe, cerramos paréntesis. Y vamos a llamar a esto F, F mayúscula. Y después vamos a decir que Z va a ser igual a F, como F depende de X y de Y, abrimos paréntesis y escribimos X, Y. Punto y coma. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar la función, pero para ingresar una función tenemos que utilizar una notación especial. Presten atención. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y fíjense bien cómo vamos a ingresar la función. Ingrese el valor de X, vamos a poner 4. Ingrese el valor de Y, vamos a poner 2. Ingrese la función atención. Escribimos arroba, abrimos paréntesis, hacemos referencia a la variable X, coma, la variable Y, cerramos paréntesis y escribimos la función. Supongamos que ahora yo quiero que la función sea X al cuadrado menos 2 por Y menos 2 por Y más 1, supongamos. Y le damos Enter. Y nos devuelve la función. ¿Lo ven? Entonces fíjense que ahora la función es otro dato más, por decirlo de algún modo. La siguiente vez que yo ejecute la aplicación, si yo quiero cambiar la función, pues bueno, la ingreso de esta forma. Pero es importante que ustedes presten atención a esto. Si de repente ustedes tienen que trabajar con una aplicación que solamente dependa de una variable, entonces, ¿cómo se escribiría aquí? Simplemente escribirían arroba, paréntesis y la variable solamente. Arroba, paréntesis, X. Y escriben la función. ¿Okay? Esto, por supuesto, va a ser particularmente útil cuando trabajemos con derivadas parciales. ¿Okay? Inclusive también con casi todas las aplicaciones con las que vamos a trabajar. La semana que viene, de hecho, utilizaremos esta nomenclatura, pero para funciones de una sola variable. ¿Ok? Entonces, esto es bastante útil para trabajar. Bien. Vamos a hacer un último programa, ¿ok? Un último programa, pero con condicionales. Ya no me da el chance de trabajar con los bucles porque se está acabando el tiempo. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Listo, ya tenemos esto por aquí. Vamos a generar un nuevo programa. Vamos a trabajar con la clásica resolvente. La clásica resolvente, la infaltable. La vieja confiable, como dicen por ahí. Vamos a salvarla como resolvente. Saca. Vamos a limpiar todo esto. Ok, entonces, ¿cómo trabajaríamos la resolvente? Recordamos que la resolvente es una función que nos permite hallar las raíces de una parábola, ¿cierto? Los posibles resultados es que me arroje las dos raíces. Si no me arroja raíces, significa que la parábola está por encima del eje de las X. Por lo tanto, tiene raíces imaginarias. ¿Ok? Esas son las dos posibles soluciones, los dos posibles resultados.
o tiene raíces imaginarias, o simplemente no tiene raíces. ¿Ok? O tiene dos raíces o tiene raíces imaginarias, más nada. ¿Ok? El argumento para esa función es ingresar los coeficientes del polinomio, de la parábola. Coeficiente A. Aquí voy a ser mucho más simplista con el mensajito. Coeficiente A, control C, coeficiente B, variable B, valor de B, coeficiente C, listo. A, B, C, D, perfecto. Voy a escribir más abajo las variables, las raíces. Supongamos que quiero llamar a esto X1 y X2. X1 vendría siendo ¿quién? A ver, ahorita no me acuerdo muy bien cómo es que era la cuestión. Yo recuerdo que era, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, dividimos entre 2 y entre A, ¿verdad? Luego aquí sería, esto es equivalente, ojo, esto que está aquí es equivalente a, por ejemplo, que si yo agarro y escribe entre paréntesis 2 por A, ¿ok? O esta forma, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Recuerden que como estamos en un entorno informático, la computadora va a resolver esta división exactamente igual que esta. Se divide entre 2 y después se divide entre el dato almacenado en A. O se divide entre lo que está el resultado de lo que está entre paréntesis, entre 2 por A. Si lo quieren colocar 2 por A, tienen que encerrarlo entre paréntesis después de la división. ¿Ok? Vamos acá con eso. Ajá, aquí yo creo que era menos B. Exacto, menos B más una nueva función que les voy a mostrar, SQRT, que es raíz cuadrada. ¿De quién? De B cuadrado, ¿verdad? B elevado al cuadrado menos 4 por A por C. Ok, cerramos el paréntesis de la raíz cuadrada. Si mal no recuerdo, creo que esa es la ecuación de la resolvente, ¿no? Control C igual, control V, pero entonces esta es resta. Exactamente. Bien. Ok, entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que programar lo siguiente. Vamos a utilizar estructuras condicionales. ¿Ok? Una estructura condicional anidada dentro de otra. Lo primero que vamos a evaluar es esto. If. Si. Primero que nada tenemos que evitar división entre cero, ¿verdad? Si A es igual a 0, entonces fíjense qué sucede. Tenemos que agarrar y escribir, ¿cómo se llama esto? Si A es igual a 0, un mensaje de error. Ese mensaje de error, oye, no me acuerdo cómo es que era el mensaje de error. Wow. Muy bien. Ahorita me estoy acordando desde el mensaje de error, pero en Visual Basic. Yo trabajo mucho con eso en la oficina para mis macros y mis aplicaciones Visual Basic en Excel para resolver mis problemas de descripción y cosas de esas. Se me viene, es el message box de Visual Basic. Qué desastre. Y ahorita no recuerdo. Bueno, pero siempre está la vieja confiable aquí de... A ver. MATLAB. Yo siempre lo busco por MATLAB, porque hay más. MATLAB, mensaje. Ajá. Mostrar mensaje MATLAB. Bueno, ahorita tengo ese lapsus, ¿vale? Tenía tiempo que no hacía, tenía como un año que no hacía esta cuestión. Ah, no, mostrar el valor. Ah, ya, me acordé. La cosa más sencilla y tonta del mundo. Display. Display. Si esto es verdadero, entonces muestra el siguiente. Ay, oye, qué tonto. Display, división entre cero. División entre cero.
Esta es otra forma en la cual nosotros podemos mostrar mensajes también. Display división entre cero. Si no, entonces vamos ahora a anidar otra condicional. Sí. Entonces ahora vamos a evaluar esto. El argumento de la raíz cuadrada. Control C, Control V. Si esto es menor que 0, entonces, otro display. Ya vamos a terminar, ya vi que son las 1:52. El otro display, ¿cuál sería? Raíz imaginaria. Si no, entonces, ejecuta. Si él pasa este primer filtro y pasa este segundo filtro, ¿verdad? Entonces, ya puede calcular las raíces. ¿Right? Y después que calcule las raíces, colocamos aquí el printf para que me muestre de una vez los resultados. El primer printf sería, por ejemplo, x1, ¿verdad? Y ese x1, por ejemplo, vamos a colocarlo x1 dos puntos y hacemos el formato de salida. Punto, vamos a poner 3 cifras decimales, cerramos F, salto de línea, cerramos. Lo vamos a colocar ahora en el siguiente salto de línea, vamos a hacer referencia a x2. x2. Y cerramos entonces en la cadena de carácter, cerramos el campo y vamos a hacer primero referencia a x1 y después a x2. ¿Okay? Bien. Fíjense que en el orden en que aparecen las variables, ¿ok? Y los formatos de salida en la cadena de carácter inicial, en ese mismo orden tengo que entonces hacer referencias a la variable x1 y a la variable x2. ¿Puedo agregar más variables? Sí. No hay un límite. Quizás a lo mejor el límite sea el límite típico del número entero, del mayor número entero que tiene la computadora. X. Entonces podemos colocar 2, 3, 4, 5 variables, dependiendo de lo que nosotros querramos mostrar aquí. Si esto de repente se hace muy engorroso, se hace muy largo, podemos colocar, distribuir las salidas en más de un printf. De repente puedo hacer un printf, un primer printf para solo x1, enter, meto un segundo printf y funciona perfectamente igual. Con eso vamos a chequear los if. Este if tiene su else, tiene su end if. Este segundo if tiene su else, tiene su segundo end if y listo. Yo creo que así ya estaría más que listo la aplicación. Tengo como 1 año o 2 que no hago esta aplicación. Vamos a ver cómo me sale. Listo, me está pidiendo. Voy a improvisar ahí algunos valores. Supongamos que esto, a ver, 1 y B creo que debería ser esto 2, no sé. C, voy a hacer 1 otra vez. Listo. Vamos a ejecutarla esto desde el historial de comandos. 2, menos 1 y 3. Raíz imaginaria. Ajá. Vamos a volver a ejecutar. Ajá, 0. 5, 1. División entre 0. ¿Lo vieron? Listo. 5 para las 2. Bueno, lo que me pasé un poquito del tiempo. También fue que empecé un poquito tarde. Pero bueno, esto es más o menos lo básico para nosotros programar. Me faltó, por ejemplo, hacer un ejemplo con bucles, con for nest, do while, etc. Pero bueno, eso ya lo veremos a partir de la clase que viene cuando entremos ya de lleno con solución de raíces de ecuaciones no lineales. ¿Ok? Eso ya lo veremos en la clase del jueves de la semana que viene. Por lo pronto, bueno, creo que ya podemos dar por concluida la clase. Agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieren hacer, pueden hacerlo perfectamente por el grupo de WhatsApp. Yo los puedo atender con mucho gusto. O inclusive o me quieren escribir al módulo 7, estaré pendiente. De resto, bueno, nada, estén pendientes cuando publique el video y bueno, seguimos entonces en contacto. Nosotros nos veremos, yo les daré esta misma clase al grupo de mañana
también por videoconferencia, y nos veríamos en línea en la clase del lunes. Recuerden que la semana que viene las clases van a ser todas en línea. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias por la asistencia y bueno, seguimos en contacto. Pues. Saludos.